Buenas noches para todos, felices de recibirlos en casa, a los socios, amigos y a todos aquellos que vinieron a escuchar a Gerardo. Muchos de ustedes ya lo conocen, uruguayo, israelí, tuvo que emigrar con su familia en la dictadura, historiador, profundo conocedor de toda la situación de Medio Oriente a lo largo de la historia, con claras opiniones en cuál es la situación hoy en Medio Oriente y en Gaza en particular y Cisjordania. Y bueno, le vamos a dar la palabra a Gerardo y yo quería simplemente marcar una anécdota que, no sé si anécdota o historia, que nos contó hace pocos días Gerardo. Él está casado con Diana, que anda por ahí, pero ellos se conocieron, hicieron pareja, pero anteriormente, después de hacer pareja, se enteraron que en más de una oportunidad habían coincidido en Israel en movilizaciones por los presos en Uruguay contra la dictadura, y eso marca un poco la historia de vida de Gerardo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una intervención de Leiner de unos 15 a 20 minutos y después le vamos a dar lugar a que todos los presentes, en caso de que tengan interés, puedan hacer preguntas o, en su defecto, dar alguna opinión. Lo que sí les vamos a pedir que en esa instancia cada uno no haga uso de más de 3 minutos. Es decir, así lo hacemos con cierta dinámica y en definitiva el que contesta y el que habla en definitiva es Gerardo y no todos nosotros, ¿verdad? Entonces le damos la bienvenida al que sabe. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por venir a oírme, no pensé que iba a haber un público tan numeroso. Hace pocas horas, ahora en Israel, en Palestina, ya es después de madrugada, varias horas después de madrugada, tenemos 6 horas de diferencia, pero a las 6 de la tarde de acá, 12 de la noche en Israel, todavía había miles de personas manifestándose en las calles de las principales ciudades, confrontando, en algunos casos en Tel Aviv, cortes de avenidas y confrontando a la policía, protestando contra la continuación de la guerra en Gaza y contra la decisión inminente que va a tomar, por lo visto, esta madrugada o mañana temprano, el gobierno de Israel de iniciar una nueva ofensiva, según palabras de Netanyahu, que pretende en 4 meses liquidar totalmente a Hamás como fuerza armada, liberar a los rehenes, empujar a toda la población palestina de Gaza hacia Rafah, en el extremo sur de la franja de Gaza, como una estación intermedia para su futura emigración. Ese es el planteo de Netanyahu. Sorprendentemente, o tal vez no tanto, tiene muchas resistencias en la cúpula militar y los últimos 3 días han sido de un enfrentamiento constante entre el jefe de Estado Mayor y Netanyahu, y amenazas del gobierno por deponerlo a un jefe de Estado Mayor que ellos mismos han designado hace menos de medio año porque depusieron al anterior por discusiones similares. Lo que la cúpula del ejército, no toda, porque no es homogénea, dice es que el proyecto de esta nueva ofensiva no tiene una lógica militar, que va a ser muy costoso y que probablemente va a acarrear la muerte casi segura de la mayoría de los rehenes, de los 20 rehenes que todavía están vivos en manos de Hamás.
Los familiares de los rehenes encabezan parte de las movilizaciones. Algunos de ellos se han pronunciado de forma, ya hace mucho de que encabezan protestas contra la continuidad de la guerra, contra la falta de voluntad de Netanyahu de concretar acuerdos de intercambio de rehenes y prisioneros que ya se habían que ya estaban escritos, que ya estaban acordados por los negociadores desde abril del 2024 y en distintas instancias de negociación posterior. La conclusión a la que llegaron familiares de rehenes es que hay una falta de voluntad de Netanyahu y de los partidos de ultraderecha que sostienen a su gobierno actual, una falta de voluntad de llevar al fin, porque hubo intercambios parciales de rehenes y prisioneros, llevar al fin esos intercambios, porque eso implicaría decretar el fin de la guerra, y eso es precisamente lo que el actual gobierno de Israel no quiere. No quiere decretar el fin de la guerra, no quiere un alto al fuego permanente, solo está dispuesto a negociar treguas parciales. Como Israel violó unilateralmente la última tregua a mediados de marzo, Hamás no está dispuesto a treguas parciales y exige el fin de la guerra como precondición a cualquier intercambio de prisioneros y rehenes, y por lo tanto las negociaciones hace mucho que están totalmente atascadas. Dentro de Israel es importante decir de que estas movilizaciones son la culminación de un proceso de movilización, de protesta, de disenso, que se inició precisamente a mediados de marzo. La violación unilateral de la tregua y el fin de las negociaciones por la liberación de los rehenes y los prisioneros palestinos llevó a que se rompió el amplio consenso social que existía en torno a la guerra en Gaza. Hasta marzo, la inmensa mayoría, no todos, pero la inmensa mayoría de la población judía en Israel, de alguna manera u otra, daba respaldo a las ofensivas del gobierno sobre Gaza, considerando dos cosas. Uno, lo que podríamos llamar revancha o venganza, o la necesidad de demostrar una respuesta contundente a los ataques del 7 de octubre de 2023. Lo otro tenía que ver con la falta de claridad acerca de lo que estaba pasando realmente en las negociaciones. Habían quienes decían lo que estoy diciendo ahora ya desde fines del 23, comienzo del 24, pero la inmensa mayoría de la población no se enteraba de eso, entre otras cosas porque los medios de comunicación los medios de comunicación, me refiero a los medios de comunicación masiva, los que influyen en el 80-90% de la población que no se informa con medios del extranjero, que no lee otras lenguas, que no se interesa demasiado por fuera de esos medios centrales. Esos medios centrales estaban totalmente reclutados para formar una opinión favorable a la continuidad de la guerra y para justificar las acciones militares. Eso cambió a mediados de marzo. Desde mediados de marzo, parte de la sociedad empezó a reaccionar y se multiplicaron las protestas. Son muy variadas, no son homogéneas. Obviamente, las protestas más grandes están en torno a los familiares de los rehenes y tienen que ver con el dolor israelí. Pero también hay miles de personas que participan en movilizaciones y que van a esas movilizaciones portando fotos de niños palestinos asesinados en los bombardeos y que intenta resaltar también el sufrimiento humano que se da en la Franja de Gaza y que pretende el fin de la guerra, no solo por los rehenes, sino por toda esta situación calamitosa
que afecta a los dos pueblos y mucho más a los palestinos en Gaza. Las movilizaciones han ido creciendo desde marzo a ahora. Hubo un paréntesis, la breve guerra con Irán, esos 12 días de bombardeos mutuos, entre Israel e Irán sirvieron para bajar las movilizaciones y para cohesionar a parte de la población en torno al gobierno. Cada vez que la población israelí se siente amenazada, su reacción inmediata es cohesionarse alrededor del gobierno y del ejército y perder la perspectiva crítica. Pero rápidamente a mí me sorprendió la velocidad en que las movilizaciones de protesta se recobraron y están creciendo. No hay que confundirse. Todavía no hay una mayoría social clara en contra de la guerra. Pero sí, la sociedad israelí en este momento está dividida, con muchos pronunciamientos. Eso, digamos, de que hace un mes y medio creo que fue, no, un poco más, casi 2 meses, que fuimos 1.400 docentes de universidades e institutos terciarios de todo el país que exigimos a las direcciones de las universidades. No existe allá ni el cogobierno, no tenemos mecanismos institucionales para forzar un pronunciamiento institucional, pero entonces lo que hicimos fue juntar firmas. En las firmas tratamos de ser lo más amplio posible. La palabra genocidio no aparece porque muchos de nosotros consideramos que es la palabra adecuada, pero otros no. Lo importante era exigir un pronunciamiento en contra de la continuidad de la guerra, en contra de la política de hambriar a la población en Gaza, en contra del asesinato de civiles y hacerlo con una masa suficientemente fuerte. Eso ha surtido efecto y por lo menos 5 presidentes de universidades, no todos, hay 7 universidades en Israel, 5 presidentes de universidades han firmado hace 3 semanas, cuando el tema del hambre en Gaza llegó a un punto realmente crítico en que cientos de miles de personas estaban al borde de la muerte, firmaron juntos un manifiesto en el cual le exigían a Netanyahu permitir el ingreso de alimentos y de medicación a la Franja de Gaza. Eso venía acompañado de la masiva presión internacional. Hace 2 semanas Israel estuvo presionada como nunca y eso obligó a lo que ahora el gobierno de Netanyahu llama treguas humanitarias, que son unas horas al día en las cuales anuncia en determinados lugares donde no van a haber bombardeos ni agresiones militares, y se está permitiendo a cuentagotas, en forma muy insuficiente, pero se está permitiendo nuevamente a organizaciones de las Naciones, a organismos de las Naciones Unidas a ingresar un poco de alimento y un poco de medicamentos, lo cual ha paliado la situación crítica que existía hace 2 semanas, pero es totalmente insuficiente. Quiero decir algunas palabras sobre la situación realmente en Gaza. Muertos registrados con nombre y con apellido ya son 60.000 desde el 7 de octubre hasta ahora, desde el 7 de octubre del 23 hasta ahora. Hay más de 10.000 desaparecidos. En su inmensa mayoría se supone de que están bajo los escombros de casas que han sido bombardeadas y que por distintas razones no se han podido recuperar los cuerpos. Todavía Israel no ha entregado listas completas de los detenidos que tiene en sus manos y por lo tanto hay listas parciales y hay decenas de miles de gazatíes detenidos en Israel y por lo tanto hay familiares que no saben, que realmente tienen desaparecidos, no saben si su familiar está bajo los escombros
o está detenido en una cárcel en Israel. Hay cientos de miles de heridos desde el 7 de octubre en adelante. A medida de que las restricciones al ingreso a la distribución de alimentos y de medicación fueron empeorando, y a medida que fueron destruidas clínicas y partes de hospitales y parte del personal médico, la situación de muchos de los heridos se ha convertido en dramática. Hubo que amputar a muchísima gente para salvarle la vida por el peligro de la infección y la falta de cosas muy básicas. Además de eso, dos demógrafos de forma independiente, cada uno hizo una investigación por separado, han realizado una investigación sobre el aumento de la mortandad por razones naturales, supuestamente naturales, en Gaza desde el 7 de octubre del 2023 hasta ahora, y esas investigaciones han sido publicadas por el diario israelí Haaretz. Esas investigaciones llegan a considerar de que, sumando los 60.000 muertos registrados, los 10.000 desaparecidos, alrededor de 30.000 personas son una especie de excedente de mortandad en Gaza. O sea, personas que estadísticamente no tendrían que morir y que han muerto de gripe, que han muerto de enfermedades curables, personas con enfermedades crónicas o con enfermedades que estaban en tratamiento pero que no recibieron la medicación y por lo tanto podían salvarse sus vidas, pero han fallecido en esta época. Entonces se habla de un total de unos 100.000 muertos ocasionados por esta guerra. La inmensa mayoría de la población de Gaza, un poco más de 2 millones de personas, están viviendo actualmente en tiendas de campaña, en carpas, en todo tipo de improvisaciones. La inmensa mayoría ya ha sido desplazada de sus viviendas originales, por supuesto, pero también de otros lugares donde empezó a establecerse y logró estar por unos meses o por unas semanas. Varias veces han sido desplazadas. Hoy el ejército de Israel dio la orden a la población del norte de la Franja de Gaza de desplazarse hacia el sur ante la inminencia de la nueva ofensiva sobre la cual el gobierno tiene que decidir ahora, diciendo que quien no se desplace corre peligro de muerte. La idea de desplazar la población hacia el sur ha sido desarrollada hace un mes por el ministro de Defensa de Israel Katz, y que dijo que Israel iba a construir en Rafah una ciudad humanitaria. Ese es el término que utilizó Israel Katz, una ciudad humanitaria en la cual iba a ingresar toda la población o la inmensa mayoría de la población de Gaza, y se le iba a permitir el ingreso, pero no el regreso a sus lugares de origen, sino de que iban a permanecer ahí rodeadas por el ejército de Israel y por alambradas que se iban a construir, y ahí iban a poder recibir alimentos, asistencia médica, medicación, y que sí, que Israel estaba trabajando para encontrar la solución para permitirles emigrar, que la migración iba a ser voluntaria, claro está. Ahora, muy voluntaria, ciudad humanitaria. A veces prefiero hablar sin utilizar palabras fuertes o conceptos duros, pero a veces es necesario llamar a las cosas por su nombre. Esa ciudad humanitaria planeada es un gigantesco campo de concentración. No tiene otro nombre. Incluso con su total insensibilidad, incluso hacia las palabras y hacia la historia de su propio pueblo, varios ministros israelíes han utilizado el concepto no de campo de concentración, sino de lugar de concentración. Pero no, lo cual demuestra la pérdida de referentes en esa gente. La situación en Gaza es desesperante. Es desesperante.
Y luego voy a decir algo sobre lo que creo que debe hacerse en todo ámbito alrededor del mundo frente a esta situación. Pero antes quiero referirme un momento a Cisjordania. En Cisjordania no hay una guerra, tampoco hay un genocidio. En Cisjordania las cosas supuestamente están relativamente tranquilas. Pero si no fuera por los 60.000 muertos registrados de Gaza y por todas las calamidades que he descrito muy brevemente recién, el mundo estaría espantado por el hecho de que desde el 7 de octubre hasta ahora 1.000 civiles palestinos han sido asesinados por colonos israelíes o por patrullas militares en Cisjordania. Claro está que 1.000 muertos al lado de 60.000, uno ya pierde la perspectiva. Esos 1.000 muertos han sido mayormente en incursiones militares y en incursiones de milicias armadas de colonos israelíes sobre zonas agrícolas palestinas. Cisjordania está dividida desde los acuerdos de Oslo en 3 regiones. La zona A son los centros urbanos palestinos densamente poblados que están bajo jurisdicción de la Autoridad Nacional Palestina, que tiene la potestad de dirigirlos desde el punto de vista civil y policial. La zona B son poblados urbanos pequeños que están bajo jurisdicción civil palestina, pero bajo ocupación militar israelí. Y la zona C, que es el 70% del territorio de Cisjordania, son las zonas agrícolas que continúan bajo jurisdicción civil israelí y bajo dominio militar israelí. Ahí es donde la Knesset, el Parlamento israelí, decidió la semana pasada que, en algo declarativo, todavía no práctico, que pretende imponer o imponer la ley israelí sobre ese 70% de Cisjordania. Ahí viven varios cientos de miles de palestinos en pequeños poblados agrícolas, algunos de pastores, de todo tipo de actividad agrícola. Y ahí es donde se desarrolla la ofensiva de los colonos. La intención es hacerles la vida imposible a esa gente para desplazarlos, para obligarlos a abandonar sus tierras. Y la historia de la ocupación en Cisjordania es que pedazo de tierra que se abandona, lugar donde se instala una nueva colonia. Y eso no empezó el 7 de octubre. Eso empezó, ya tiene varias décadas. Es un proceso muy lento, entre otras cosas por la obstinación palestina a no abandonar los lugares, a seguir viviendo a pesar de las dificultades. A veces también la ayuda solidaria del exterior, también de israelíes, también de europeos, que han facilitado o permitido la subsistencia de muchos de esos poblados palestinos amenazados. Pero desde el 7 de octubre en adelante, la ofensiva sobre esos poblados se ha vuelto cada vez más dura, más contundente, más violenta, y el gobierno actual de Israel les permite a los colonos armados una impunidad total. En realidad, los partidos de ultraderecha son representantes, su base social son esos colonos armados. Entonces, eso para un poco el panorama de Cisjordania. Unas palabras sobre la situación de la democracia en Israel. Israel no es una dictadura, o sea, Israel funcionando en su interior no es una dictadura, funcionando en esos territorios es una dictadura impuesta a una población que no tiene derecho de voto ni nada por el estilo. En su
en su zona legalmente reconocida, Israel no es una dictadura, pero ya dista mucho de ser una democracia plena. En las movilizaciones hay ciertos grados de represión policial. La policía está dirigida actualmente por el ministro de Seguridad Interior, Ben Gvir, que es un kahanista. Kahanistas son los seguidores del rabino Meir Kahana. Es una versión nazi judía, yo diría, de que considera abiertamente la inferioridad de los no judíos frente a los judíos, que tiene una mirada realmente nazi, no lo digo como un insulto, sino como una observación académica, de que su programa no es distinto al del Partido Nacional Socialista Alemán. La policía está empezando a ser usada como una milicia. Al principio hubo resistencias dentro de la policía, varios jefes de policía fueron depuestos hasta que encontró a los amigables dispuestos a hacer lo que el ministro quiere. Eso significa, por ejemplo, que en algunos poblados de la población árabe en Israel, la población árabe en Israel son el 20% de la población, que tiene derechos de votos, que tiene representación parlamentaria, que tiene organizaciones, que tiene municipalidades bajo control propio, pero en algunos poblados han habido acciones policiales en contra de sedes de partidos políticos de izquierda. El Partido Comunista ha sido muy afectado en la ciudad de Nazaret y en algunas localidades de la Galilea. ¿Qué hacen? Entran, destruyen muebles, confiscan computadoras. Ahora ya nadie deja computadoras en las oficinas. Confiscan pancartas, detienen a activistas durante 24 horas, luego los sueltan, a veces golpean a alguien. Esas cosas están sucediendo. ¿Es todavía una dicta blanda? No, no es tampoco, pero no es, ya no es una democracia plena. En las movilizaciones hay palabras prohibidas. La palabra genocidio implica que en una pancarta implica que enseguida la policía quita la pancarta y detiene a quien la porte. La bandera palestina que se había convertido en algo totalmente legal, es legal. No hay una ley contra la bandera palestina en Israel, y la bandera palestina desde los años 90 hasta ahora se había normalizado en Israel. Ahora hacen todo lo posible para confiscar banderas, golpear a la gente que la porte. Hay un deterioro serio en la democracia interna, pero no es nada al lado de lo que están sufriendo en Cisjordania, ni que hablar lo que sucede en Gaza. A lo mejor dos puntos me anoté que quiero mencionar porque me interesa mucho el intercambio con ustedes. El primer punto tiene que ver con la presión internacional en general y con la presión internacional que puede hacerse con voces judías en particular. A diferencia de lo que sucedía en el pasado, en este momento la presión internacional tiene efectos positivos en la población israelí. En el pasado existía un mecanismo que decía de que cuando desde el extranjero se criticaba a Israel, eso era calificado como antisemitismo de forma automática, una especie de mecanismo de defensa para no oír críticas. Ese mecanismo todavía existe y los medios de comunicación masiva lo utilizan, y los voceros del gobierno lo utilizan, y los embajadores de Israel alrededor del mundo no se cansan de acusar de antisemitas a cualquier persona que emite una crítica. Pero ya no está surtiendo el mismo efecto en parte de la población. Tiene que ver con muchas razones, algunas
psicológicas, sociológicas, no voy a entrar en ellas, pero en este momento, que es un momento de apertura, de reapertura del debate interno en la sociedad israelí, las críticas externas fortalecen a quienes quieren disentir dentro de la sociedad israelí y por eso son especialmente importantes, porque hay oídos dispuestos a oírlas y dispuestos a hacer algo con lo que oyen. Eso es, digamos, una novedad un poco alentadora en relación a lo que yo no hubiera imaginado antes de marzo que iba a llegar el momento en que pueda decir de que hay una apertura dentro de la sociedad israelí. La contraparte de esto, y tal vez una de las razones de esa apertura, es el deterioro humano y social que ya se percibe en la sociedad israelí. Cometer las atrocidades que se están cometiendo en Gaza, yo creo que entran en la definición de genocidio o de guerra genocida, pero eso es otra discusión, me parece lo menos importante, es la discusión sobre la terminología. Pero cometer esas atrocidades no es gratis. Por fin, después de mucha presión mediática y de algunos políticos de oposición que exigieron en la Knesset conocer los datos, el ejército ha dado datos sobre el aumento de suicidios entre reclutas y reservistas. No son cifras dramáticas, pero hay desde 2024 hasta ahora, son los años con más suicidios en la historia de Israel, dentro de uniformados. Hace 2 semanas, 3 reclutas jóvenes de 19 y 20 años de infantería se negaron a reingresar a Gaza con sus unidades, fueron juzgados y enviados a una prisión militar. Ellos aducían de que estaban desgastados después de la estadía anterior en Gaza hace unos meses. A pesar de eso, no quisieron considerar sus razones y darles una excepción, y entonces fueron enviados a la prisión militar. Desde la prisión militar, uno de ellos envió un audio a una periodista en el que relata lo que había sucedido unos meses atrás en Gaza. Estando él de guardia, junto con unos compañeros, les designaron unas referencias en el paisaje y les dijeron que cualquier silueta que entre dentro de ese radio tenían que abrir fuego. Y eso fue lo que hicieron esa noche. Y luego, un par de horas después, cuando fueron a ver quiénes habían sido afectados por su fuego, encontraron a una madre con 2 niños muertos. Y lo que relataba ese soldado desde la prisión militar es que no puede dormir desde entonces sin ver a esos niños. O sea que no se pueden cometer atrocidades y salir indemnes. Y eso es lo que parte de la sociedad israelí, no la mayoría todavía, pero parte de la sociedad israelí está cobrando conciencia. El deterioro en la vida cotidiana también es muy palpable. La sociedad israelí por siempre ha sido una sociedad bastante agresiva, bastante violenta, bastante gritona. Quienes han estado en Israel me imagino que han tenido distintas impresiones al respecto. Pero yo diría de que nunca como ahora. Y lo que está sucediendo en el último año son grados de violencia interpersonal que ya no es un tema de criminología. No. Hay que abrir la mirada y hacer una sociología mucho más amplia de lo que está sucediendo y ver cómo el uso de la violencia. El uso de la violencia a veces es un reservista que después de estar 3 o 4 meses en Gaza, portando su arma, de repente dispara a una vecina y la hiere por la espalda
y enseguida se disculpa y dice de que tuvo un flash, que se sintió que está... O sea, hay casos de post-trauma brutales que están afectando a la sociedad. Y también la polarización política, que ya venía de antes, ya venía de la polarización en torno a la reforma judicial y a los intentos autoritarios de Netanyahu de llevarse por encima al poder judicial. Eso ya había polarizado mucho las relaciones internas, pero todo eso está empeorando desde el punto de vista de agresividad, de intolerancia, de violencia cotidiana, con el trasfondo de esta masacre continuada en la Franja de Gaza. Creo que es el momento de... Bueno, como habíamos dicho al principio, vamos a dar paso a que los que quieran preguntar o quieran hacer una intervención lo puedan hacer. Lo que sí les reitero, por favor, que sea por 3 minutos, ya sea pregunta o opinión, ¿verdad? Vamos a tomar de repente 3, 4, 5, Gerardo me va a decir, preguntas, opiniones, y él después las va a ir contestando todas juntas. Eduardo. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Como primer comentario, que estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que has dicho, pero siempre me llama la atención cuando escucho tus charlas, tanto esta como otras que escuché, que para tu análisis geopolítico de lo que pasa, considero que te falta una pata fundamental en el análisis, que es el siguiente, y lo demos en un minuto. Israel es un país militarmente muy fuerte, pero muy pequeño geográficamente y con muy pequeña población con respecto a sus vecinos. Y sus vecinos, por la razón que fuera, tiene, lo sabes mejor que yo, a Hamas y a la Yihad Islámica en Gaza, en Cisjordania, Hezbollah en el Líbano, las milicias hutíes, las milicias chiitas en Irak, en Siria de Assad antes, de Al-Jolani ahora, que es un misterio, Irán, que es una potencia, Yemen, todos esos queriendo destruir Israel. Y no tengo duda que parte de la respuesta, que es espantosa, de lo que sucede en la sociedad israelí, es esa situación geopolítica que debe ser única en el mundo, ¿no? En donde conjunto de países geográficamente mucho más grandes quieren ideológicamente destruir a otro. Y creo que si no se hace ese análisis y esa misma presión que coincido que hay que hacer contra Israel para que pare esta masacre horrible o genocidio o guerra genocida, también el mundo debe hacer alguna presión fuerte sobre todo lo demás, en donde no pueda haber países con ideologías por arriba de todo queriendo destruir a otro país. Así que no sé si es una pregunta o es un análisis, así que muchas gracias. Jaco. Buenas noches. Bueno, reitero lo que dijo Eduardo recién en cuanto a tu intervención. Una de las preguntas que te iba a hacer ya prácticamente me la contestaste, que era en cuanto a qué pasaba en la sociedad israelí hoy por hoy, ¿no? Más allá que no creo que se sepan porcentajes, digamos, en cuanto a cuántos apoyan, cuántos están en contra de este gobierno y sus secuaces, pero lo que vos mencionabas en cuanto al desarrollo de las confrontaciones que han ido aumentando, digamos, evidentemente no es fácil, donde el nacionalismo, digamos, juega un papel muy importante y ha sido históricamente utilizado por distintos gobiernos a lo largo y ancho del mundo, no solamente en Israel. Pero mi segunda pregunta, que no hablaste de ese tema, es sobre, hace un par de meses atrás quizás, nos llegó algún tipo de información
que hubieron movilizaciones dentro de Gaza contra Hamás. O sea, entonces, ¿en qué punto está eso? ¿Hasta dónde? Cierto fue. El tema que por lo menos yo no escuché más nada, no leí más nada sobre el tema, y hasta dónde es posible, digamos, que si se sabe cuál es la situación sociopolítica, digamos, dentro de la población gazatí. Sin nombre porque no lo sé. ¿No? Ricardo. Primero, gracias por venir, gracias por la charla, interesante. Voy a hacer relajo, pues si no nos aburrimos, si todos coincidimos. Primero, en cuanto a las valoraciones que hiciste sobre moralidad y demás, falta de empatía y todas esas cosas, yo como persona de izquierda, que también estuve en Israel y todas esas cosas, no quiero volver al Yorim Bebohim, es una hipocresía. Como persona de izquierda, empezar ahora a golpearnos, me da culpa de lo malo que somos, sin evaluar lo malo que es la contraparte y lo que provoca, ya no más. A partir de la segunda intifada ya no más. Hubo Oslo, segunda intifada, se terminó la hipocresía de pensar que si nosotros queremos podemos modificar a los palestinos y aceptarnos como nosotros queremos que nos acepten. Eso es lo primero. La guerra es dura. La guerra es dura. Al muchacho le tocó matar una mujer y niños. A nosotros, en el 82, nos tocó matar a el RPG. Y lo llevamos a cuesta. No son argumentos válidos. En un país en guerra, ese discurso no es un argumento válido. No podemos seguir empatizando con el enemigo. Somos el único país, la única sociedad armada, espartana, a la cual nosotros mismos nos obligamos a empatizar con nuestro enemigo, cuando nuestro enemigo no empatiza con nosotros. Eso también es hipocresía. Eso también tenemos que tomarlo en cuenta cuando nosotros nos plantamos y pensamos las cosas y las decimos hacia afuera. El gobierno de Netanyahu ya está muerto. En 6 meses, en octubre son elecciones, como vienen las cosas se van a adelantar en 6 meses. Todo lo que diga y haga Netanyahu, amenazas, Katz y demás, Asma, dijeron. La cuestión es si se las hacen. Me importa escuchar de ti algo que no hablamos, no tocamos, es qué va a pasar después. En audiciones radiales te escuché diciendo de que sería lógico que la autoridad palestina asumiera el control de la franja de Gaza. Por lógica todo lo vemos, ¿verdad? Porque es el único con el cual podemos hablar. La cuestión es, ¿qué autoridad tiene la autoridad palestina sobre los mismos palestinos? ¿Cómo vamos a evitar? O sea, después de 18 años de que Hamás le lavó la cabeza a los gazatíes contra la autoridad palestina, ¿cómo vamos a hacer para que no se desencadene una segunda guerra civil como la del 2006? Ela. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí, pregunta Ela, Gerardo contesta y hacemos una segunda vuelta, ¿de acuerdo? Buenas noches, muchas gracias a Gerardo. Voy a hablar de este otro lado. Se ve que, de acuerdo a lo que escuché a los compañeros de aquí, no me imaginé que esta era la posición. Yo voy a hablar del lado de haber llegado a Israel en el año 48, 49 y haber vivido todo eso, la creación, la educación del odio hacia el palestino. Eso lo vivimos. Yo viví en Itashbut, en un kibutz, donde
construí carreteras, cuento esto para que vean que no es del lado palestino, como acá se oye, como que parece que estamos defendiendo, no estamos defendiendo al pueblo israelí. Evidentemente, nosotros no podemos caer simpáticos si llegamos a un lugar donde no nos conocen y empezamos diciendo somos el pueblo elegido. Segundo, todo ese periodo en donde construimos todo eso que construimos, nosotros salimos en la época que estaba todavía el olor, yo diría, de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno israelí, que todavía era socialdemócrata, ya prácticamente no existe, le iba a vender armas a Alemania. En aquella época nosotros le llamábamos la Wehrmacht nazi. Nosotros del kibutz salimos junto con el pueblo de Tel Aviv a manifestar contra eso. Recibimos palos de la policía israelí. Peleamos toda nuestra vida durante ese periodo. De izquierda éramos nosotros, de la Shomer HaTzair. Cualquier militancia que queríamos hacer, la hacíamos en forma clandestina, porque si se enteraban, primero, si agarraban a la policía nos llevaban preso. Éramos legales, pero no lo podíamos hacer. Estoy contando estas cosas que generalmente no cuento, para saber que esto no nació en el momento en que alguien dijo que Israel no tiene que existir. No, no. Nosotros teníamos aldeas árabes dentro de Israel que para salir a trabajar había que pedir permiso a la comisaría policial o no sé, militar, digo, que no sé cómo se llamaría en castellano. Para ir a trabajar teníamos que pedir permiso, los árabes árabes israelíes, que tenían que pedir permiso para ir a trabajar. Pero eso no era lo terrible. Lo terrible era cuando un niño se enfermaba en una aldea árabe. Tenía que pedir permiso a los padres porque ahí no había hospital. Allá, y lo vivimos personalmente. Niños que morían en esa comisaría porque no les dieron a tiempo el permiso. Entonces, no te enojes, pero te tengo que pedir lo mismo que le pedí a todos. Termino. De acuerdo. Yo quería poner un puntito de esto, porque si no parece que nosotros somos siempre los mártires, siempre somos buenos. En todo lado hay bueno y malo, compañeros, y tenemos que ver la realidad que hemos asesinado. Y yo digo hemos porque 20.000 niños con nombre y apellido. Por favor, un poquito más de modestia me parece que sería buenísimo. Digo por el hecho de que yo pienso que habría que ser en ciertas formas más autocrítica. Yo no le llamaría guerra a lo que hay entre Israel y los palestinos, con los, ¿cómo se llama? Con Gaza. No genocidios, sino con Gaza. Con Gaza. Porque guerra es un ejército con otro. Acá se han matado niños, mujeres. Bueno. Vamos a dar respuesta a las intervenciones de cada uno y después hacemos una segunda ronda de preguntas. Análisis geopolítico. Realmente me salteé y no quise entrar en un análisis, entre otras razones porque la situación es muy cambiante y tiene muchos más claroscuros que lo que brevemente diseñaste. En las vísperas del ataque del 7 de octubre era inminente la firma de un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel, que por primera vez Arabia Saudita, un país árabe importante, iba a pasar por encima de la cuestión palestina, firmando un acuerdo con Israel. Eso voló en los aires. Y uno de los resultados del 7 de octubre es que hoy nadie puede imaginar más
en el contexto del Medio Oriente, un acuerdo que pase por encima de algún tipo de solución al drama palestino. Ese es un punto de partida para el análisis geopolítico, pero además a lo largo de esta guerra y antes de esta guerra, porque la guerra civil en Siria empezó en el 2011 y la zona está convulsionada también después del ataque de la invasión norteamericana a Irak. Irak casi se disgregó como país. Entonces, el análisis geopolítico no puede ser Israel y todos, porque no es así, porque el mundo árabe está más desunido que nunca y no está unido en su odio a Israel. Esto se vio muy claro en el hecho de que no se abalanzaron todos a la vez sobre Israel en los momentos en que supuestamente pudieron hacerlo en las primeras semanas después del 7 de octubre, porque no existe tal voluntad generalizada por liquidar a Israel. Hay sectores que quieren, hay sectores que no quieren, hay circunstancias muy, pero muy variables que no voy ahora a pintar en detalle, además porque hay cosas que no sé lo suficiente para decir al respecto. Sí quiero destacar dos elementos que suelen perderse en esas visiones dicotómicas de Israel y el mundo árabe o Israel y el mundo islámico. Y por suerte en una de las preguntas se ha mencionado a la autoridad palestina. Existe una autoridad nacional palestina que viene extendiendo la mano, que está dispuesta a negociar la paz con Israel desde que asumió Abu Mazen tras la muerte de Arafat, y que sistemáticamente, menos un corto periodo del primer ministro Olmert, Israel hace todo lo posible por socavar su autoridad. No es todo lo posible. Esto también es parte del debate interno muy crudo que hay en Israel. La derecha israelí, Netanyahu, y los partidos que lo apoyan ahora han tenido una política deliberada y manifiesta de fortalecer a Hamás antes del 7 de octubre. ¿Por qué? Porque era el enemigo ideal. Porque para la derecha israelí, que es intransigente y no está dispuesta a un compromiso histórico con los palestinos, el tener a Hamás enfrente en Gaza es el pretexto para no tener que negociar con la autoridad palestina. Entonces, la división entre la autoridad palestina y Hamás fue incentivada por Israel. No digo, ojo, no estoy diciendo que es producto de Israel, no. Israel no es un demonio que puede hacer lo que quiere. Pero sí, los gobiernos de Israel han incentivado y fortalecido adrede a Hamás durante varios años en Gaza para debilitar a Fatah, para debilitar a los sectores pragmáticos y dispuestos al compromiso en la autoridad palestina, llegando incluso un poco antes. ¿Saben cómo llamaban a la ofensiva diplomática de Mahmoud Abbas, Abu Mazen, en Naciones Unidas? Lo llamaban terrorismo diplomático. O sea, terrorismo diplomático. El hombre está queriendo llegar a instancias de negociación de acuerdo a la ley internacional, exige lo que ustedes no quieren darle, que es un Estado palestino en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental, y por eso se convierte en un terrorista. Ahora, eso acompañado de las agresiones constantes de los colonos, del hecho incluso no solo Netanyahu, el primer ministro anterior, Bennett, inició una serie de incursiones casi una vez por semana a la ciudad de Nablus para que sectores religiosos vayan a orar a la supuesta tumba de José, del José bíblico, y causando en esas incursiones cotidianas constantemente escaramuzas con la policía palestina y en realidad humillando a la autoridad palestina. Porque era decirles: nosotros vamos a donde queremos, cuando queremos, y entramos en tu jurisdicción, entramos y salimos cuando queremos. Entonces, ha habido una política deliberada de debilitar a quienes tendrían que ser los interlocutores. Ahora, ¿qué fuerza tiene ahora la autoridad palestina? ¿Qué fuerza tiene Fatah en la población palestina? No sé medirlo. No sé medirlo. Yo estoy seguro de algo, de que la población palestina en Gaza ahora odia a Israel mucho más que antes. Porque no me puedo imaginar otro sentimiento después de estas masacres.
Entonces, no sé qué fuerza va a tener Hamás, pero sé de que si no va a haber rápidamente una reconstrucción y una recuperación de la vida humana, por un lado, y por el otro, una negociación seria con la autoridad palestina dispuesta a concesiones reales, vamos a terminar extrañando a Hamás. Porque esos movimientos intransigentes fanáticos no surgen de la nada, surgen de la desesperación, de la falta de perspectivas. Si no hay perspectivas en la tierra, entonces vamos a ir detrás de alguien que nos prometa subir al cielo si nos inmolamos. Ese va a ser el resultado de lo que se está haciendo ahora. Entonces no se trata de que no ser hipócrita. ¿Por qué no ser hipócrita? A mí me importa, lo lamento, no es hipocresía. A mí me importa la vida humana. Y no me duele más un israelí que un palestino. Lo siento, a lo mejor soy un ser deforme. Pero la vida humana no es hipocresía, es dolor. Es dolor y también hay algo de egoísta. Yo pienso en mis nietas. Mis nietas están en Israel, van a vivir en Israel. ¿Qué futuro van a tener? ¿Seguir siendo Esparta? Cada vez va a ser más costoso. No, eso no es una vida digna, ser Esparta. No es una vida digna vivir para matar o morir. En mi forma de ver las cosas. Entonces, de lo que se trata de frenar esto, que es espantoso. Se trata de tratar de modificar el rumbo hacia donde va Israel. Yo no diría que el gobierno de Netanyahu está muerto de ninguna manera. El gobierno de Netanyahu ha demostrado, a ese muerto ya lo han enterrado varias veces. Y ese muerto ha demostrado una capacidad, sí, pero ha demostrado una capacidad para encender fuego una y otra vez. Y la decisión que están tomando ahora en el gabinete puede tener consecuencias espantosas. La ciudad humanitaria en Rafah está en camino y tiene el aval de Trump. No es broma. Entonces, no sé lo que va a pasar en Israel. No sé si Netanyahu va a ganar o no va a ganar las elecciones. Y aunque las pierda, no sé qué otro personaje va a surgir. Porque de la misma manera en que hay protestas en contra de la guerra, hay también una fanatización, un crecimiento. Ben Gvir va a sacar más de 20 diputados en las próximas elecciones. Porque la polarización se da también hacia la ultraderecha fanática y Ben Gvir no tiene ideas muy distintas que las de Hamás. Creo que son enemigos muy similares. Las movilizaciones dentro de Gaza contra Hamás. Es muy interesante verificar cuándo se dieron. Se dieron durante la tregua. Fue la tregua la que permitió una especie de comienzo de recomposición de la sociedad civil palestina. Fue en los momentos en que había comida, que había asistencia médica y que parte de la población palestina desplazada estaba regresando a sus hogares y semana a semana se iban liberando rehenes israelíes. En ese momento, claro de que hay dentro de Gaza un gran resentimiento contra yo no digo necesariamente contra la inmoralidad del 7 de octubre, contra la irresponsabilidad histórica del 7 de octubre. Y hay muchísimas personas dentro de la población de Gaza que no necesariamente aman a Israel, pero que apoyan a Fatah, o que apoyan al Frente Popular de Liberación de Palestina, o que apoyan a otras facciones islámicas, que en el momento de la tregua, creyendo de que la tregua significaba el fin de la guerra, salieron a protestar. ¿Y qué les pasó? Les pasó dos cosas. Se encontraron rápidamente entre dos fuegos. En los momentos en que pudo, Hamás los reprimió y asesinó a varios de ellos, pero Israel reinició la guerra y los liquidó. Les liquidó toda posibilidad de salir. Con hambre y bajo bombas, ¿quién puede manifestarse? ¿Qué tipo de
¿Qué tipo de acción política se puede tener? Ninguna. La sociedad palestina en Gaza, desde mediados de marzo y ya en abril, inmovilizada, desplazada, es una lucha por la supervivencia cotidiana y nada más. La educación al odio al palestino. Bueno, sin duda hay una fuerte formación tendiente a afirmar un supremacismo judío en Israel que no es compartido por toda la población, pero tiene una fuerza importante y viene de muy atrás. También existe, también hay que decirlo, hay una respuesta reflejo en la población palestina en distintos lados, tanto en Cisjordania como en Gaza, como en los campamentos de refugiados en el Líbano, en Jordania, que es un odio muy fuerte y una incapacidad para aceptar la existencia de Israel. Y eso va a determinar de que ninguna paz, y en eso a lo mejor podemos estar de acuerdo, ninguna paz va a ser idílica. Ningún proceso de paz va a llevar a que los pueblos se abracen y se conviertan en los mejores amigos. Pero también existe en amplios sectores de la población palestina, y yo conozco bastante por mis años de trabajo con palestinos, por activismo en Cisjordania, hay fuertes sectores que son pragmáticos y humanistas también dentro de la población palestina. Entonces es una realidad heterogénea en ambas poblaciones. Lamentablemente el efecto inmediato de lo que está sucediendo ahora, de la misma forma que el 7 de octubre tiró hacia la intransigencia, volcó hacia la intransigencia a una inmensa mayoría social en Israel, desde el 7 de octubre hasta ahora, casi todos los días han sido 7 de octubre para los palestinos en Gaza, y eso ha tenido también un efecto de empujar hacia el fanatismo y la intransigencia a mucha gente. ¿Dónde tengo el micrófono? Después Rubén. Yo soy Carlos Alejandro, formo parte de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio. Hemos varias veces conversado con el compañero y estaba seguro que no iba a hablar hoy, pero mi abuelo viene de Alepo, de lo que queda de Alepo, y de las cosas que me enseñó, y viene de Alepo de la época de los turcos, ¿no? De las cosas que me enseñó fue de no odiar a nadie, a ningún pueblo. Por lo tanto, yo fui de los que planteé en su momento en la discusión política que dimos de que había que hablar lo que había que hablar como partido político. Y había que señalar a Hamás como lo que era, porque todos sabemos el origen de Hamás. Y si bien es cierto que hubo quizás una connivencia no explícita, fue una creación para generar lo que generó. Y hay quienes dicen que en octubre se miró para otro lado y se permitieron las cosas que pasaron. Yo pensé que algunas fotografías que había visto de la historia de la humanidad no las iba a volver a ver nunca. Sin embargo, si comparo o pongo fotos
de niños, de mujeres, de hombres, de viejos, casi cadavéricos, caminando por la calle a la salida de Auschwitz y de los campos de concentración, hoy tenemos lo mismo. Y para mí eso realmente creo que desde el punto de vista humano me permite decir lo que me parezca decir, pero aprendí desde hace mucho tiempo que vale mucho más a veces los silencios que uno sacarse las ganas de decir lo que realmente piensa o de decir lo que realmente siente. Entonces yo creo que lo único que nos debe mover ahora no es si catalogamos de genocidio o no genocidio, o llamémosle como quieran lo que está pasando ahí, sino generar condiciones para que haya paz. Porque creo que un poco fue todo por lo menos mi presencia hoy acá fue para eso. Entonces, me consta que no hay un odio cerrado y acérrimo que no se pueda revertir absolutamente nada entre los dos pueblos. La geopolítica mundial está manejada como está manejada, yo coincido lo que se planteaba y termino con esto. Quizás en algún momento podamos analizar realmente quiénes son los actores que están detrás de toda esta jugada, porque me parece que lo que se conmemoró ayer, que fue el 80 aniversario de la caída de una bomba atómica por primera vez contra una ciudad, creo que nadie la quiere. Y si no resolvemos esto de la mejor manera, vamos a terminar en un holocausto que no va a ser el de la Alemania nazi, que no va a ser lo del genocidio de ahora de Gaza, pero va a ser algo que la humanidad lo va a sufrir y mucho. Gracias. Bueno, Rubén, pasa acá y después va para vos. Truco. Soy Roberto Marcarián. Voy a hacer una visión un poco más histórica del asunto. Yo estudié la historia de Gulbenkian, que es un gran ricachón armenio, de origen armenio, que hizo su dinero en el petróleo de Bakú, que fue uno de los elaboradores del nuevo mapa de la caída del Imperio Otomano. Él se preciaba, se alegraba de haber decidido lo que iba a ser Irak, lo que iba a ser Siria, etc. Y el mapa tiene muchas rectas porque fue hecho con el mapa y desde afuera. Así que la caída del Imperio Otomano marcó a la historia del mundo la sigue marcando, no cabe duda. Persia es otra cosa, porque Persia no era parte del Imperio Otomano, era un país totalmente, mucho más culto en particular. Yo recuerdo el cine persa y uno se da cuenta que está ante otro mundo mirando Persia. Si uno se olvida, si las mujeres, defendemos a las mujeres que son tan perseguidas como en el mundo árabe. Si nos negamos a que haya un poder religioso como hay en Irán, lo demás es todo elogio para Irán. Pero la división del mundo otomano hizo que surgiera Israel. Y la historia va a decir dentro de no mucho tiempo, espero yo, que efectivamente Israel surge como un país colonial en esa región. Así que eso haya generado grandes resistencias y protesta vigorosa de alguna gente que no aguanta eso. Visto también otra vez a escala histórica, uno lo entiende. Eso no quiere decir que uno apoye que se haga cualquier cosa, obviamente. Pero el derecho a la protesta hay que defenderlo siempre. Se lo doy a mis alumnos yo, el derecho a la protesta, aunque no tenga razón. Entonces, apoyar que haya gente que no le gusta donde está viviendo y que reacciona, a mí me parece bien. Luego, desde el punto de vista uruguayo, porque cualquiera sabe que no soy miembro de esta colectividad, la historia armenia tiene demasiados parecidos con la historia de estas cosas. Los armenios nunca reclamaron quedarse con la Anatolia, por más que durante las cruzadas los armenios crearon Guantánamos, colaboraron en hacer regiones donde llegaban los cruzados para ir a Jerusalén. Que si no lo saben, mírenlo un poco y van a ver que es así nomás.
Están las ruinas de los castillos armenios que los franceses y los teutones, porque ahí venían los caballeros teutones también, ayudaron a crear ahí. Y la historia de la dominación es una historia complicada y efectivamente mirarlo con una visión histórica me parece que es mucho más útil que entreverarse con lo que pasa en el día a día. En el día a día hay que aplicar lo que acaba de decir el compañero. Uno tiene que ser un ser humano que defiende la vida y se aterroriza cuando ve tantas cosas terribles que están pasando y que quieren seguir haciéndolas. Una pregunta. Si puedes decir algo sobre la situación universitaria, yo te agradecería, por más que capaz que no interesa mucho acá. Gracias. Rubén y después Ricardo, ¿no? Buenas noches, gracias por la presencia, profesor. Creo que nos quedó claro la imagen que este gobierno de coalición ultranacionalista ha dejado a Israel en el mundo. Es lamentable, o sea, nada que ver con lo que creo que los fundadores soñaron. Yo creo que se dice además, se reconoce que es uno de los peores gobiernos que le tocó vivir a Israel. No obstante, creo que hay que ver las dos partes. Voy a hacer unas preguntas concretas porque para disertar ya hemos escuchado al profesor con mucho gusto, ¿no? Concretamente, el movimiento Hamas, que representa a la población de Gaza, quisiera saber cuál es tu opinión sobre las características de este movimiento, por qué durante años, antes del 7 de octubre, han lanzado misiles indefinidamente sobre población civil israelí, que si no hubieran tenido el escudo antimisilístico, quién sabe cuánta gente hubiera muerto. ¿Te parece válido ese sistema de resistencia frente a la opresión y frente al encierro en que se encuentra la población de Gaza por tierra, por el cielo y el mar, prácticamente durante años? ¿Pero te parece válido el sistema de los lanzamientos de los misiles? ¿Te parece que Hamas es un movimiento de liberación nacional para el pueblo palestino? ¿Te parece que es un movimiento de izquierda tan ignorado o a veces omitido por nuestra fuerza política? Y me parece que ese es un gran error. Hay que hablar las cosas y reconocer los protagonistas como son cada uno. Habría muchísimas preguntas para hacer sobre los temas, pero yo respeto mucho el tiempo y te agradezco por la intervención. Ricardo y Cosamay. Sí. Sí. Tomando como bueno la cuestión de la autoridad palestina como representante legítimo de palestino y el pragmático, y como legítimo el ideal de dos estados para dos pueblos, todavía hay un punto a solucionarse que yo creo que es por lo menos dije, un punto a solucionarse, porque hasta ahora el problema, a mi entender, es que a diferencia de la Constitución de Uruguay, que primero se declaró el Estado y 80 años después se declararon las fronteras, los límites, en el caso palestino primero hay que declarar los límites para después declarar el Estado, o sea, ponerse de acuerdo. Pero el punto es que todos estamos de acuerdo en los dos estados. Pero hay por lo menos un punto importante que Abu Mazen lo puso y que fue que bloqueó las negociaciones con Olmert, el derecho al retorno. Que para mí es el principal punto de catástrofe humana que tiene este conflicto, porque en realidad las poblaciones originarias de Gaza y de Cisjordania se fueron hace mucho tiempo, unos para Jordania,
son incluso esposas del rey, ¿no? O sea, familias jordanas pudientes que se fueron y obtuvieron la nacionalidad jordana, y los gazatíes se fueron para Egipto. También la inteligencia, pero quedaron los pobres, como pasa en toda guerra. ¿Qué hacemos con ellos? Perdón que diga así, ¿qué hacemos con ellos? Porque ese es el verdadero problema. ¿Ah? ¿Qué se hacen con no sé cuántos ya, 2 millones, 3 millones de desplazados? ¿Ah? O sea, el campo humanitario de Katz de ahora son los campos de refugiados del 67. No, perdonen que sea tan cruel, pero no es más y menos que lo mismo. Le podemos poner dramatismo, pero no más allá. Y nada más que cortar una lancita para el profesor Markarian. Acepto que Israel sea considerado colonialista desde que sea en el mismo estatus de Liberia y de Sierra Leona, pero no en el colonialismo imperialista tradicional. Gerardo contesta y hacemos una última vuelta, ¿sí? Bueno, voy a tratar... Ahí se lió. Voy a tratar de unir en mi respuesta varias preguntas, o sea, porque hay algunas que se relacionan, especialmente algunas afirmaciones y algunas preguntas en torno a Hamás. Hamás, como todo movimiento político que se convierte en un movimiento de masas en determinado momento, es un fenómeno complejo, no es una cosa. Estamos aquí, creo, en un lugar donde entendemos que las cosas tienen varias dimensiones simultáneamente. Sí, en la historia de los años 70, antes que Hamás se llamara Hamás, existía una pequeña seccional de la hermandad musulmana en Gaza que fue incentivada por el gobierno militar israelí para que socavara a los movimientos de izquierda que estaban en auge en aquel momento. Aquella pequeña banda que luego el Sheikh Yassin iba a reconvertir en Hamás, quemó cines, porque en Gaza había cines en los años 70, quemó cafés, quemó bibliotecas creadas por las organizaciones nacionalistas de izquierda en Gaza, especialmente porque les molestaba que ahí se reunían hombres y mujeres en un mismo espacio público, porque consideraban que esos espacios públicos contribuían a crear una cultura ajena a la que ellos consideraban la cultura correcta. Y fueron alentados en su comienzo por las autoridades militares israelíes. Pero de ahí no hay que deducir de que Hamás es una hechura ni de Israel ni de algún imperialismo externo. Porque Hamás se convirtió en Hamás, ese pequeño grupo de fanáticos religiosos que comentaban atentados en los años 70, en los años 80 se convirtieron en Hamás subiéndose a la ola de la primera intifada, a una ola de levantamiento popular contra la ocupación israelí. Y ahí lograron obtener, a base de su sacrificio, de su lucha, de su competencia en patriotismo con las otras alas del movimiento nacional palestino, lograron crearse cierta reputación que les dio algunos apoyos populares en algunos sectores en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Luego, o no luego, constantemente Hamás, creo de que son los más claros, son el ejemplo de cómo una organización, no lo digo para bien ni para mal, cómo una organización puede utilizar todas las formas de lucha simultáneamente. O sea, política, crear redes de financiamiento para ayudar a los sectores empobrecidos de Gaza,
redes de beneficencia, simultáneamente enviar a suicidas para que se inmolen en centros urbanos en Israel y grupos guerrilleros contra patrullas militares. Todas las formas de lucha, desde el terrorismo más atroz a la asistencia social y todo lo que hay en el medio. Eso le fue creando una base política y social, y en ese sentido Hamás es un movimiento político, armado, que también usa el terrorismo. Ahora, ¿qué pienso yo de eso? Yo aborrezco el terrorismo. Sin duda, me opongo a ese método de lucha, pero tampoco puedo considerar de que Hamás es no es ISIS. No es un grupo que tiene una base social importante y hay que considerarla. ¿Cómo está ubicado en el espectro político? En la extrema derecha. Son la extrema derecha de la población palestina, desde todo punto de vista. Bueno, ¿qué hacer con Hamás? El pueblo palestino va a tener que decidir qué hacer con Hamás, no los israelíes. País colonial, sí, pero vayamos a la historia de América Latina. Los países latinoamericanos son todos hechuras coloniales. Lo que sucede con el colonialismo de asentamiento es que va creando realidades distintas en la medida que se va enraizando. Y si uno podría considerarlo que el sionismo era un movimiento colonizador, colonial, en comienzo del siglo XX, en determinado momento terminó constituyéndose un pueblo israelí judío, que es parte de la realidad del Medio Oriente. Y ahora el problema es el problema histórico es cuál es el momento en que ese producto colonial puede llegar a una relación estable con su entorno y con quienes conviven con él. En parte depende de él, no depende solo de la reacción. ¿De qué depende? De frenar la colonización. Y precisamente lo que ha sucedido es que no es que el Estado palestino no tiene límites, es que Israel no tiene límites. Hoy en día, del punto de vista práctico, los límites de Israel, ¿saben por dónde pasan? Por el lugar en que pisa un colono israelí en Cisjordania. ¿Saben lo que pasa cuando estalla, y eso sucede casi todos los días, un conflicto violento entre colonos israelíes y campesinos palestinos? El campesino palestino, ¿a quién llama? A la policía. ¿Por qué? Porque solo la policía tiene jurisdicción sobre el colono israelí. Entonces quiere que venga la policía a detener a ese colono que está matando a su rebaño. ¿A quién llama el colono israelí cuando se siente agredido? Al ejército. Porque el ejército es el que tiene jurisdicción sobre el campesino palestino. ¿Por qué es así? Porque la soberanía de Israel, que está representada por la policía y por las leyes del Estado de Israel, va y viene con el movimiento del colono. Allí donde él pisa es Israel legal. Esa es una total anormalidad. Eso es precisamente el perpetuar el carácter colonialista de Israel. Y de esa manera perpetuar la reacción al carácter colonialista de Israel. Porque ¿quién no va a reaccionar y violentamente ante una constante invasión de su espacio? Que es lo que Israel hace en Cisjordania. Eso explica esta dinámica que ha continuado y que lamentablemente también ha continuado. Y hay en mi opinión, una gran culpa de los gobiernos laboristas durante Oslo, porque no frenaron el proceso de colonización, porque no dijeron hay un límite, y este es el límite y acá se acaba Israel. Y el ejército de Israel no va a proteger a nadie
que cruce para el lado palestino. Eso no se impuso. Y claro, los límites de Israel van a ser también los límites de Palestina. Un problema, yo creo de que tenemos muchos problemas para solucionar. Estoy de acuerdo de que el tema del derecho de retorno va a ser flor de dolor de cabeza por décadas. Pero si yo me fijo de que hoy aproximadamente la tercera parte de la población de los ciudadanos de Israel tienen pasaporte europeo y ejercen su derecho de retorno a los países de sus abuelos en Europa, ¿por qué no pensar que dentro de 2, 3, 4 generaciones los palestinos no van a poder ejercer su derecho de retorno a Haifa, a Yafo, a Ramle? ¿Por qué no? ¿Por qué un israelí puede ir y ser recibido en Berlín o donde sea, en Polonia? No, yo pienso de que está claro de que no puede ser el primer punto. Está claro de que la recomposición y la paz no va a pasar por el derecho del retorno. El derecho del retorno va a ser un producto de la paz. Y de la misma manera, en el Estado palestino futuro, idílico, que ahora estamos pintando para dentro de 2, 3 generaciones, también judíos originarios de Hebrón van a poder ejercer su derecho al retorno. Entonces no hay que demonizar el derecho al retorno, que muchas veces se demoniza en Israel, hablando de hipocresía, con mucha hipocresía. Los que piden ahora el pasaporte rumano, ¿con qué derecho se niegan a que los palestinos en los campos de refugiados del Líbano quieran regresar a Haifa? Quiero referirme, aprovechando tu presencia, a lo que yo pienso que tendría que ser, o que convendría que fuera, la posición, pero más que la posición, la acción. Porque ahora estamos en una época gravísima, de grandes peligros, que requiere no solo posicionamiento, sino que requiere hacer algo. Y yo no puedo, yo no pretendo, no vivo aquí y no pretendo, no vivo la vida cotidiana, ni tampoco conozco los condicionamientos políticos que funcionan, no pretendo conocer los condicionamientos y las consideraciones políticas específicas que funcionan en Uruguay. Pero yo creo de que en Uruguay, pero en todo el mundo, en este momento, tienen que alzarse voces muy firmes y muy duras que tienen que decir de que hay cosas que son intolerables. Una cosa es el conflicto del Medio Oriente, el conflicto israelí-palestino, sobre el cual podemos tener diversas opiniones sobre su historia, sus causas. No, yo he emitido mis opiniones, no tienen por qué estar de acuerdo conmigo. Pero otra cosa es un genocidio en curso. Un genocidio en curso es otro nivel, es algo que no puede aceptarse y sobre el cual y sobre lo cual hay que ejercer todas las presiones posibles en este momento sobre el gobierno de Israel. Si hablábamos el 8 de octubre, el 9 de octubre, el 10 de octubre, no. Entonces había que ejercerla sobre Hamás. Ahora hay que ejercerla sobre el gobierno de Israel, porque está en manos del gobierno de Israel, porque es él el que lo está perpetrando. Y en ese sentido, los convoco a todos ustedes, cada uno en sus ámbitos, para hacer algo. Ahora, yo he utilizado el concepto de genocidio, precisamente porque yo considero de que lo que se está gestando es un genocidio y porque considero muy en serio lo que está decidiendo ahora el gobierno de Israel y porque creo que lo que propone Israel Katz no es un campo de refugiados, sino es algo mucho peor que un campo de refugiados, algo inédito, algo que no conocemos todavía en la región, que no lo hemos visto, que se ha visto en muy pocos lugares y que puede derivar en una tragedia humana espantosa con cientos de miles de muertos. Precisamente por eso yo no le exijo a nadie
que esté dispuesto a hacer algo que acepte mis palabras. O sea, yo creo de que es el momento de las alianzas más amplias. Para frenar esto, no quieren llamarlo genocidio, llámenlo Pepe. Que me disculpe Pepe. Que me disculpen los Pepes presentes. Llámenlo con el nombre que quieran, pero hagan algo para frenarlo. Y hagan eso para frenarlo junto con todas las personas y las fuerzas que, independientemente de su análisis específico, de su ideología, de su posicionamiento político, estén dispuestos a actuar. Es muy urgente. Bueno, entramos en la última ronda de preguntas. El que me pidió fue Esteban. Simplemente, antes de que se nos empiece la gente, quería agradecer en nombre de la institución la presencia de todos ustedes hoy acá. Nos sentimos grandemente arropados con todos ustedes. Es decir, a lo largo de los 75 años de historia que cumplimos en este año, hemos tenido un vínculo permanente con todo el pueblo uruguayo en las distintas etapas. Permanentemente nos sentimos arropados y cada vez que hemos dicho algo, que hemos sacado alguna declaración o que hacemos alguna actividad, el apunte es hacia la paz en aquellos lugares donde es imprescindible construir la paz. Para nosotros esta actividad pretendemos que sea un aporte nuestro a la paz en el Medio Oriente. Esteban. Una pregunta breve. Antes de que se efectivice o se lleve a cabo ese plan de comprimir a toda la población de Gaza en el sur, transformándola en una especie de campo de concentración o gueto, ¿qué alternativas se plantean para el tema de los rehenes? No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, si no cerramos con la de Esteban. Perdón. Sí, bueno, primero quería agradecer porque hoy aprendí muchísimo y quiero hacer una pregunta. Primero que nada, yo personalmente apoyo el enfoque histórico, pero hay que estudiar desde lejos todo el proceso. En primer lugar, los presupuestos ideológicos que acompañaron ese proceso. Así que sería muy largo hablar de eso. Yo quiero hacer una sola pregunta porque siempre se sigue hablando de los dos estados. Y yo a esta altura, perdonen, pero me parece una farsa. Ya es como algo absurdo. Tampoco fue la única propuesta en las Naciones Unidas. Hubo otra propuesta de un Estado, respaldado entre otros por Yugoslavia, pero, y sí, es decir, y la otra cosa que quería preguntar, si se puede tocar el tema, es el tema del derecho internacional y los organismos internacionales, porque estoy viendo con pánico y terror que eso ya no funciona, ni siquiera como hipocresía. A esta altura la hipocresía me parece encantadora. Por lo menos el hipócrita sabe lo que está bien y lo que está mal. Y hoy en día ni siquiera hay hipocresía. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, te agradezco. ¿Qué alternativas se plantean para el tema de los rehenes? La alternativa que está planteando Netanyahu es liberarlos por la vía militar, a no ser de que jamás acepte sus condiciones que implican no comprometerse al fin de la guerra. Esa es la posición oficial de Israel, es lo que han declarado los distintos ministros del gobierno en los últimos días frente a los familiares desesperados de los rehenes que se han manifestado, que están realmente, que consideran de que los 20 rehenes que aún están vivos probablemente
se selle su destino en una nueva ofensiva militar. Lo que se ha filtrado de las opiniones en el ejército es que consideran de que es casi imposible liberar a los rehenes por la vía armada. El ejército de Israel, que se precia de haber tenido muchos éxitos, ha tenido un fracaso total en lo que refiere a la ciudad subterránea que jamás ha construido en Gaza y está claro de que si bajan a los túneles van a estar en igualdad de condiciones. No, ahí la superioridad militar no va a funcionar y por eso, desde ese punto de vista, es muy inteligente la estrategia militar de Hamás, que sacrifica a su población civil pero se esconde en los subterráneos. Entonces, la alternativa sería realmente llegar a una negociación que implique el fin de la guerra, y a eso es lo que hay que presionar. Por eso la sociedad israelí en este momento está tan polarizada por dentro. Los dos estados, una farsa. Y bueno, estamos mucho más lejos hoy de poder concretar los dos estados que lo que estábamos hace 10 años. Y hace 10 años estábamos mucho más lejos que lo que estábamos en el año 2000, cuando se estaba negociando en serio la posibilidad de los dos estados. Sin duda. Pero yo no diría una farsa, yo diría de que no veo otra. Porque hay varias razones por las cuales estamos más lejos. Uno es la colonización israelí. O sea, si llega por arte de magia a existir dentro de 2, 3 arte de magia, mucha suerte y mucha movilización. Dentro de 2, 3 años a existir un gobierno israelí dispuesto a negociar con la autoridad palestina una retirada de Cisjordania, de Gaza y de partes de Jerusalén, va a tener que confrontar con una población de 500.000 colonos armados y organizados en milicias. Bueno, ya mataron a Rabin en su momento por mucho menos. Sí, va a ser duro y va a ser difícil, sin duda. Pero ¿cuál es la alternativa? El odio muy difícil de conciliar entre los pueblos ha crecido. ¿Es posible convivir en un Estado? A lo mejor sería la solución más ideal, más justa, más democrática. Yo no la veo posible. O sea, oyendo a mis vecinos, oyendo a algunos compañeros de trabajo, oyendo también lo que piensan muchos palestinos, va a ser muy difícil. Va a ser una guerra civil constante. Cierto grado de separación me parece necesario, por lo menos en relación a Cisjordania y a Gaza, para que pasen unos años, para que hayan límites. Entonces, la solución de los dos estados parece una quimera, mucho más quimera es la solución de un estado. Las soluciones son una quimera en este momento. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando no vemos soluciones? Nos aferramos a la un poquito más realista que las otras y nos aferramos a los principios humanos, al humanismo, al reconocimiento de que todos somos iguales y nadie es más que nadie y que hay que convivir y que hay que crear condiciones para que esa convivencia pueda ser seria. Comparto totalmente el tema del atropello al derecho internacional, a las organizaciones internacionales. Yo creo de que están en el gobierno de Trump las pone al borde del precipicio y precisamente por eso hay que aferrarse a ellas. O sea, planteo lo mismo que con la solución de los dos estados. Hay que valorizar y hay que luchar por la legalidad internacional, hay que convertirla en una bandera de lucha, porque si no, bueno, aquí el Uruguay la va a tener muy difícil, porque si se va a un mundo en donde las reglas no existen, en donde los organismos internacionales
en donde la legalidad, en donde se puede atacar un país a otro país en medio de una negociación. E incluso, digamos, esas cosas de caballeros de la Edad Media, que hay momentos en que está prohibido atacar. Si aceptamos eso, los que lo van a sufrir son los países con menos poderío militar, porque se van a devorar unos a los otros y vaya uno a saber qué loquito va a subir al poder, no, estoy hablando de quimeras, en algún país vecino. No, piense uno dentro de 20, 30 años en un mundo sin legalidad internacional, va a ser la pesadilla de los países más débiles. El interés de todos los países del mundo, de todos los países no beligerantes del mundo, es que exista una legalidad internacional, que existan organismos internacionales y que sean respetados. Parece que hubo conformidad.